El último secreto de un viejo. Mi abuelo tiene 95 años y no le queda mucho tiempo en este mundo. Lo único que lo mantiene con nosotros, es un desastre de tubos y cables conectados a él. Se le dificulta hablar, pero cada susurro seco lleva consigo un peso severo que no se puede interrumpir. Sin embargo, a mi familia no le gusta hablar de la muerte, así que cada vez que mi papá y yo vamos de visita, pasamos la mayor parte del tiempo en silencio. ¿Qué cosas han pasado en las noticias esta semana, verdad? A veces dice mi papá. Luego de un gemido, el abuelo contesta. ¡Qué mundo tan loco! Y luego, de vuelta al silencio. Ese tipo de charlas parecerían casi irrespetuosas dada la gravedad de la situación, pero nadie se atreve a comenzar con las irrevocables despedidas. Cuando el silencio se vuelve insoportable, mi papá saca su celular o un libro, hasta que alguno de los dos inventa un pretexto para salir de la habitación. Eso fue lo que pasó ayer. Mi papá dijo algo de una cita con el dentista, y salió corriendo casi tan pronto como llegamos. Tú sí te vas a quedar, ¿verdad? Dijo el abuelo, al ver que estábamos solos. ¿Escucharás el último secreto de un anciano? Entonces ese era el momento. El fin del camino estaba cerca. ¿Quieres que vuelva a llamar a papá? Le pregunté. El abuelo giró la cabeza tanto como se lo permitieron los tubos de oxígeno. Preferiría que él no lo supiera. Ya conocía un poco de la historia que me contó. Comenzó cuando mi abuelo tenía 20 años, y vivía en la Alemania nazi. Estuvo haciendo trabajos forzados en una granja, pero logró sacar a mi abuela y a mi infante papá fuera del país. Los escondió en un envío de granos. Lo atraparon casi de inmediato y lo llevaron al campo de concentración en Buchenwald, donde pasó los siguientes 2 años, hasta que fue liberado por las fuerzas aliadas. No tienes que decirme lo que pasó, si no quieres. Le dije. No estaba seguro de querer escuchar los detalles más grotescos. Pero se mostró inusualmente animado y persistente, y prometió que había algo importante que decir. No hubiera sobrevivido el horror al que lo sometieron de no haber sido por un amigo que conoció ahí. Uno de los oficiales nazi, un Rottenführer, líder de escuadrón, que había tomado especial interés en él por su increíble parecido en edad y apariencia. Los dos solían sentarse en lados opuestos de la reja de alambre de púas, y compartían historias de sus infancias. Mi abuelo le hablaba de mi abuela, de lo bella que era y cómo no se rendiría hasta volverla a ver. El oficial de la SS había pasado directo del grupo juvenil de Hitler al ejército, y nunca había tenido intimidad con una mujer. Se fascinó con las historias de romance de mi abuelo, y ambos se volvieron amigos a pesar de las circunstancias. El oficial salvó en 2 ocasiones a mi abuelo de labores que le representarían la muerte segura, y solía pasarle raciones extras por la reja, que mi abuelo después distribuía con los otros prisioneros. No era una buena vida, pero era vida. Dijo el abuelo. Cuando la guerra se aproximaba a su fin, las cosas empezaron a cambiar. Los oficiales nazis se volvieron extremadamente paranoicos, al ver el avance de las fuerzas aliadas. Se hizo rutinario para los oficiales de bajo rango, ser ofrecidos como chivos expiatorios cuando no se cumplían las órdenes, que muchas veces eran imposibles de cumplir. Entre proteger a mi abuelo, y proteger su propia vida, el Rottenführer firmó la orden para que enviaran a mi abuelo a una fábrica de armas cercana. Con 18 horas de trabajo, raciones casi nulas, y sin atención médica, la fábrica era prácticamente una sentencia de muerte. El rango de supervivencia de 3 meses era menor al 50%. En el nombre del amor, mi abuelo le suplicó dejarlo sobrevivir para volver a ver a su esposa. Ella lo estaba esperando en América. El Rottenführer se conmovió, pero su decisión fue definitiva. Únicamente le prometió guardar su dirección para enviarle una carta, explicándole lo sucedido. ¿Cómo sobreviviste? Le pregunté. ¿Cambió de opinión? ¿Te rescataron de la fábrica?
Aunque el Rottenführer lo protegió de la peor parte de la fábrica, la transición probó ser demasiado difícil para el joven granjero. No duró ni una semana. ¿Cómo que no duró ni una semana? ¿Cómo escapaste? El relato estaba agotando a mi abuelo. Tosió y luchó por recuperar el aliento por varios segundos, antes de aclarar su garganta por última vez. El 11 de abril de 1945, el campo de concentración en Buchenwald fue liberado. Muchos de los nazis ya habían abandonado su posición y escapado del país. Otros decidieron encerrarse, pretendiendo ser prisioneros para que las fuerzas aliadas tuvieran piedad. Esto fue particularmente efectivo para los guardias que habían invertido tiempo en conocer a los prisioneros, porque pudieron asumir sus identidades. Cuando el oficial de la SS dio la dirección e información de su amada, se le permitió regresar a América para que se reuniera con ella. Los engranajes en mi cabeza comenzaron a girar. Al principio, tu abuela sospechaba, pero aceptó el hecho de que la guerra me había cambiado. Además, conocía tantas historias acerca de ella que, al final, no pudo negarlo. Crié a su hijo como si fuera mío, y viví la vida que él había soñado hasta su muerte. ¿Crees que tu verdadero abuelo me perdonaría, si lo supiera? No tuve una respuesta entonces, y no la tengo ahora. Esa misma noche, falleció en su sueño, luego de haber vivido una vida larga y feliz, que no era suya.